Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde os estéis conectando. Mi nombre es Fernando Agudo. Puede ser que alguno de vosotros ya me conozcáis porque soy profesor vuestro en alguno de los másteres en los que imparto clases, y otros, bueno, pues que también hayamos coincidido en alguna de estas sesiones libres que doy en CEUPE. Y bueno, pues la sesión de hoy nos vamos a centrar en la parte de almacenamiento Big Data, lo que son las bases de datos no SQL. ¿Vale? Antes de entrar ya con el temario, con mi presentación, pues si alguien no me conoce, bueno, pues soy Fernando Agudo, tutor en los dos másteres que tenemos actualmente de Big Data en CEUPE, el de Data Scientist y el de más orientado un poco a negocio, Big Data Business Analytics, donde, bueno, junto con otros profesores, pues impartimos pues todo lo que es referente a ese mundo Big Data en el ámbito laboral, ¿no? Pues enfocado sobre todo pues en esa parte profesional, ¿no? Debido a que, como veis, tanto yo como el resto de profesores pues nos dedicamos profesionalmente a este sector, donde yo en mi caso pues soy arquitecto Big Data en Praxis Bidoo, que es parte de Accenture, donde, bueno, pues desarrollamos aplicaciones Big Data con las diferentes herramientas del ecosistema Big Data, pues tanto pues, lo más básico con Hadoop, como ya pues toda la parte de cloud, pues, AWS, Google, Azure, bueno, pues todo un poco ese mundo, y aparte, bueno, pues como veis, pues toda esa rama de enseñanza, de instructor, donde, bueno, pues he impartido clases en diferentes sitios, ¿vale? Aquí os he dejado mi contacto, pues si en algún caso tenéis algún tipo de pregunta, ya sea porque pensáis en realizar alguno de nuestros másteres o, bueno, porque os llama la atención algo de lo que vamos a ver hoy, o en algunas otras sesiones que he impartido, pues sentíos libres de en cualquier momento, pues bueno, contactar conmigo y preguntarme lo que queráis. Entonces, bueno, lo que comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues, ¿qué es una base de datos? ¿Vale? De momento, si me veis un poco. ¿Qué es una base de datos no SQL? Bueno, pues dentro del ámbito de Big Data, ¿no? Pues tenemos diferentes sitios de almacenamiento donde, bueno, pues que pueda sonarle, pues almacenamos en Hadoop, ¿no? Lo que es el sistema de ficheros de Hadoop, es lo más básico del mundo de Big Data. Que pueda conocer algo de la nube, pues en almacenamiento en sistema S3, de AWS, bueno, en muchos sitios donde estamos almacenando información, ¿no? Pero una pieza fundamental también en cualquier proyecto Big Data, pues son las bases de datos no SQL, ¿vale? ¿Qué es una base de datos no SQL? Bueno, pues como su propio nombre indica, es una base de datos que no es SQL, ¿no? Pues los que podáis conocer, las bases de datos relacionales clásicas, pues MySQL, Oracle, Teradata, bueno, pues bases de datos relacionales, ¿no? Donde el lenguaje para poder consultar esas bases de datos es SQL. Pues bueno, en este caso nos encontramos con bases de datos no relacionales que, pues como veremos, pues no soportan, no tienen ese lenguaje de SQL. ¿Para qué sirven estas bases de datos? Bueno, pues sobre todo, como indica aquí, para almacenar gran cantidad de información, ¿vale? Hay un punto en que en cualquier proyecto Big Data, debido a la gran necesidad de almacenamiento de datos, o sobre todo también a la necesidad de ese acceso instantáneo sobre esa información que necesitamos consultar, pues una base de datos relacionada al uso pues no soporta ese rendimiento que nosotros necesitamos, ¿vale? Tanto a nivel de almacenamiento como a nivel de respuesta de escritura o de lectura. Entonces, bueno, pues llegaríamos a un punto en que no es viable almacenar en una base de datos relacional, con lo que tendríamos que buscar otro sistema, pues serían estas bases de datos no SQL. Otra característica y también importante, que son datos sin estructura definida, ¿vale? Esto, pues bueno, significa que en una base de datos relacional nosotros conocemos como una tabla, ¿no? Donde tiene n columnas y luego vamos a ir insertando los registros, que son las filas. Entonces, cuando creamos esa tabla, pues nosotros definimos la estructura que va a tener esos datos que nosotros vamos a almacenar ahí, ¿no? Por ejemplo,
Si yo quiero almacenar datos de clientes y sé que esos datos van a ser el nombre, el apellido, el teléfono y la dirección, bueno, pues me generaré esas n columnas para almacenar cada uno de esos campos que acabo de decir. Por el contrario, una base de datos no SQL, pues digamos que es libre, ¿vale? No vamos a tener que definir una estructura, con lo que nosotros vamos a poder ir insertando información de diferentes tipos en una misma tabla sin necesidad de tener que ir añadiendo esas nuevas columnas de la nueva información que nosotros queramos ir insertando. Entonces, es mucho más versátil y nos proporciona pues, esa facilidad de almacenamiento de cualquier tipo de información que nos vaya pudiendo surgir ahora mismo o en el futuro sin necesidad de tener que estar manteniendo y teniendo que estar modificando constantemente esa tabla donde nosotros queramos almacenar esa información. ¿Vale? A todo esto también, bueno, pues son bases de datos distribuidas. A ser distribuido, pues se liga un poco con esa parte de rendimiento que yo decía, ¿no? Pues al final, como toda esa información estará distribuida en muchas máquinas, pues tiene esa potencia tanto de almacenamiento como de respuesta a la lectura y a la escritura. ¿Vale? Y luego, pues, que es una escalabilidad horizontal. Pues vamos a poder ir escalando horizontalmente esa base de datos para conseguir el almacenamiento o el rendimiento que nosotros necesitemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues podemos tener 4 máquinas que son las que forman esa base de datos relacional, pero se nos queda corto, con lo que vamos a poder ir escalando con más máquinas, ir añadiendo más máquinas para conseguir esa potencia que nosotros necesitamos en nuestro caso de uso. ¿Vale? Que son cosas que al final pues una base de datos relacional al uso no te lo permite o está mucho más acotado esa capacidad de incrementar ese almacenamiento o ese rendimiento. Entonces, bueno, pues la base de datos no SQL sí que nos permiten realizar todo esto. ¿Vale? Básicamente porque está orientado a Big Data, ¿no? Está orientado a la necesidad de tener que almacenar y a la necesidad de tener que dar una respuesta muy rápida, tanto de lectura como escritura, con teras y teras de información. Entonces, ¿por qué utilizar una no SQL? Bueno, pues primeramente, pues lo que hemos dicho de que son tablas que no están normalizadas, ¿no? Que podemos insertar cualquier tipo de información. Pues debido a la gran cantidad de datos de fuentes diversas que estamos necesitando recoger, pues una base de datos no SQL nos va a permitir almacenar esa información diferente dentro de una misma tabla, ¿no? Pues podremos almacenar, como dice aquí, datos de redes sociales, de Twitter, de Facebook, en los logs de servidores, bueno, todo ello lo podríamos incluso meter en una misma tabla, por mucho que cada uno tuviera diferente formato y luego nosotros ya pues consultaríamos el que necesitamos. Oye, dame los tweets o oye, dame los logs, ¿no? Pero todo eso nos va a permitir almacenarlo en un mismo sitio. Ligado a esto, pues la gran variedad de información, que era un poco lo mismo, ¿no? Pues vamos a tener datos estructurados, datos semiestructurados, datos no estructurados, ¿no? Pues cualquier tipo de información lo vamos a poder almacenar en una base de datos no SQL, ¿vale? Con lo que, vuelvo a repetir, en una base de datos relacional no podríamos. En una base de datos relacional los datos tienen que ser estructurados, ¿vale? Porque necesitamos definir previamente en esa tabla qué campos, qué columnas va a tener esa tabla. Si no, no podemos almacenar esa información. Entonces, lo dicho. Una base de datos no SQL nos permite almacenar cualquier tipo de información sin necesidad de tener que modificar o darle un esquema a esa tabla. Entonces, como veis, lo que decía del esquema, no se requieren esquemas fijos, sino que fácilmente vamos a poder ir modificando esos esquemas y, lo que decía anteriormente, ir escalando a medida que vayamos necesitando más potencia en ese almacenamiento o en ese rendimiento que necesitamos de lectura y escritura. Entonces, ¿cuándo usar una NoSQL? Bueno, pues está claro que cuando necesitemos tener ese esquema flexible, ¿no? Que los registros pues no sabemos muy bien qué tipos de campos vamos a tener o sí que lo sabemos, pero no es algo que esté cerrado, sino que a priori pues se van a poder ir añadiendo nuevos campos, ¿no? Pues como puede ser, por ejemplo, no sé, no datos personales, sino datos de nuestra propia compañía, donde sabemos que poco a poco pues vamos a ir añadiendo nueva información a esos clientes para luego poder ofertarles mejores artículos. Bueno, pues como esos datos que vamos a ir añadiendo son datos que de hoy no sabemos, sino que vamos a ir añadiendo a través de los análisis que podemos realizar en el futuro, iremos añadiendo a ese registro,
bueno, pues son algo libre, con lo que necesitaremos una base de datos no SQL para poder ir insertando ahí sin la necesidad de tener que estar modificando continuamente esa estructura de la tabla. Luego, claramente, pues cuando necesitamos ese throughput, ¿no? Ese rendimiento alto, ¿no? Cuando necesitamos realizar miles de operaciones por segundo, pues es evidente que es una base de datos relacional no lo puede hacer. Entonces, en cualquier estructura de un procesamiento en streaming, por ejemplo, pues luego veremos algún caso de uso, cuando necesitemos almacenar todas las transacciones bancarias que se están realizando o consultar cierta información para agregar a esa transacción bancaria que me está llegando. Bueno, pues estamos generando miles y miles de transacciones por segundo, ¿no? De todos los clientes de esa entidad bancaria. Bueno, pues ahí, cada vez que nos llega un evento, tenemos que consultar una base de datos para enriquecer ese evento. Pues si cada evento que nos llega tenemos que consultar esa base de datos, eso en una base de datos relacional sería inviable, porque tardaría mucho la consulta y aquí necesitamos que sean milisegundos o 1 milisegundo lo que tarde en consultar y recuperar esa información para que el flujo de datos de esas transacciones no se frene, porque si no tendríamos un problema en esa entidad bancaria, ¿vale? Entonces, cuando necesitamos un rendimiento muy alto, necesitamos una base de datos no SQL. Aquí hay algo también muy importante, que cuando no necesitemos realizar joins, ¿vale? El concepto de join, para el que no lo conozca, al final es cruce de tablas, ¿no? Yo tengo en base de datos relacional, tú tienes una tabla, por ejemplo, con los datos personales del cliente y otra tabla con las compras del cliente, ¿no? Pues si tú quieres saber qué compras ha realizado cada cliente, pues haces un join, ¿no? Haces un cruce de esos datos y te da, pues, para cada cliente los productos que ha realizado, que ha comprado ese cliente, ¿no? Pues eso aquí, bueno, dependiendo de qué base de datos, sí que están ya avanzando algo ahí, pero no es un rendimiento óptimo, no es algo que se suele realizar. Partimos de la base de que no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque aquí el concepto cambia. Yo ya no necesitaría tener dos tablas, una con los datos personales y otra con las compras del cliente, sino yo aquí lo que montaría sería un solo registro donde tendría los datos personales y todas las compras del cliente. Entonces, yo directamente solo haría una consulta instantánea de, oye, dame los datos de este cliente, y en esa misma petición me devolvería datos del cliente y las compras que he realizado. Entonces, la filosofía cambia un poco, porque ahora ya no necesitamos mantener tablas diferentes para almacenar datos diferentes, sino que ahora todo va a estar en un mismo registro, en la misma tabla, donde vamos a poder consultar directamente esa información, con lo que va a ser muchísimo más rápido que tener que realizar esos cruces para recuperar esa información. Cuando necesitemos también almacenar los datos desnormalizados, lo he dicho, pues no tenemos que normalizar la información debido a que no tenemos una estructura de tabla. Entonces, podremos almacenar la información según la vayamos recibiendo sin ningún tipo de problema. Y luego, pues lo que decíamos a nivel de rendimiento junto con el almacenamiento, ¿no? Si necesitamos gestionar, como dice aquí, terabytes o petabytes, pues sí o sí necesitamos este tipo de base de datos no SQL, por lo que decíamos de la escalabilidad horizontal, ¿no? Porque vamos a poder incrementar esa potencia añadiendo nuevas máquinas, nuevos servidores para conseguir el rendimiento que nosotros buscamos. Y es una base de datos relacional, pues no sería viable. Antes de continuar, perdona que se me ha olvidado, cualquier cosa que vayáis teniendo para preguntarme, ir escribiéndolo al chat, ¿vale? Que lo tengo aquí abierto al lado, y a medida que vaya viendo, si no es a mitad de la sesión o ahora al final, pues os respondo a todo lo que me vayáis diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, continúo. ¿Cuándo no usar la no SQL? Pues aquí ya os pongo una serie de ejemplos. Pues bien, lo que tratábamos ahora de la no necesidad de tener que realizar esos cruces, esos join, lo veríamos en este ejemplo aquí que tenemos del coche, ¿vale? Actualmente, en lo que sería el modelo relacional, pues nosotros cogeríamos, si queremos almacenar todos los componentes de los que se forma el coche, ¿no? Pues haríamos un despiece de ese coche, de ese vehículo. Y las ruedas, los tipos de ruedas, pues los insertaríamos en la tabla que tenemos de tipos de ruedas. La carrocería, pues como tiene una serie de campos, ¿no? La carrocería, pues no sé, el modelo, el color, la durabilidad, la resistencia, bueno, lo que fuera, pues tiene una serie de campos, lo insertaríamos en la tabla de carrocería. Las puertas, pues igual, a la tabla de puertas, ¿no? Y tendríamos ahí todos los componentes de ese vehículo
cada uno en su tabla correspondiente porque cada uno tiene una serie de campos. Pues en el modelo de base de datos no SQL, en este caso el modelo de documento, ahora veremos a qué base de datos se refiere eso, pero en el modelo base de datos no SQL pues ya tendríamos todo conjunto, tendríamos un único registro en una única tabla donde tendríamos el vehículo con todos los componentes y cada componente pues con cada uno de esos campos que necesita ese componente, ¿vale? Entonces ya estará todo unificado y yo le diré, oye, dame los componentes, o mejor dicho, dame este vehículo y me va a devolver todos los componentes de ese vehículo. Luego podré hacer queries, consultas un poco más específicas, ¿no? Pues para este vehículo dame solo los componentes de las puertas. Bueno, pues me dará los componentes de las puertas, ¿vale? O sea, se puede también ir, no es dame todo, también podremos ir haciendo queries, consultas para poder ir obteniendo únicamente lo que necesitamos, ¿vale? Pero como veis, el modelo cambia, el concepto cambia. Ahora ya es todo en un único documento, todo en un único registro y ya no es necesario tener diferentes tablas para luego tener que hacer los cruces. Aquí se consigue el rendimiento teniendo todo en un único registro. Esto sería el modelo documental, ¿vale? Que ahora veremos qué bases de datos son orientadas a documentos y algún ejemplillo de eso. Luego tendríamos aquí otro ejemplo, pues donde antes en el modelo relacional teníamos igual diferentes tablas con sus relaciones, ¿no? Pues para saber, tenemos aquí un cliente donde tiene el tipo de cliente, el historial de compras, ¿no? Pues bueno, un poco cada relación con ese cliente, que es donde haría luego el cruce. Bueno, pues en el modelo de no SQL, en este caso en la base de datos de HBase, que sería una base de datos columnar, luego nombraremos. Pues bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí tendríamos el ID del cliente igual y aquí dentro pues tendríamos todo lo que tenemos aquí, pero lo tendríamos en un único registro, ¿vale? Igual, dividido también incluso se podría dividir en estos conceptos, ¿no? En tipo de cliente, historial de compras, todo eso podría estar aquí organizado, pero todo estaría dentro del mismo registro. Entonces, yo cuando accediera, por ejemplo, a mi portal de cliente, a mi perfil de cliente en esa página web, en esa tienda virtual, pues yo pincharía y directamente solo realizará una consulta, porque le dirá, oye, dame todos los datos de este cliente. Le dará todos los datos de ese cliente y a partir de ahí ya pues, se pinta en la ventana, con lo que va a ser mucho más rápido que si esa misma consulta tiene que hacer por debajo 3 consultas más para conseguir los datos de aquí, los datos de aquí y los datos de aquí, ¿vale? Entonces, igual, volvemos a la filosofía de ahora ya no hace falta tenerlos divididos, sino que todo va a estar en un único sitio, que le voy a decir, oye, dámelo y me va a volver toda la información. Entonces, ahí tenemos esa velocidad de respuesta. Y luego por aquí abajo pues tendríamos una arquitectura, bueno, si hay alguien que conoce un poco el tema de las herramientas de Big Data o del ecosistema de Big Data, pues sonarán por aquí Spark, Elasticsearch, bueno, ciertas herramientas, pero bueno, lo que nos interesa es esto de aquí, Cassandra, que es otra base de datos no SQL. ¿Para qué estar aquí esa base de datos no SQL? Bueno, pues porque en mi proceso de streaming, ¿vale? En mi proceso de procesamiento de datos en tiempo real, yo necesito consultar información externa para enriquecer ese evento, ¿no? Pues lo que decíamos del procesamiento de transacciones bancarias. Pues yo cada vez que me doy una transacción necesito consultar un sitio para comprobar que esa transacción es correcta y añadirle cierta información del cliente y luego ya dejo pasar el evento enriquecido para que ya continúe con su procesamiento. Pues esa consulta, que son miles y miles de consultas por segundo, pues necesita ese rendimiento. Pues para conseguir ese rendimiento de miles de eventos por segundo, pues necesitamos poner aquí una base de datos no SQL. ¿Vale? Entonces, en cualquier sitio donde tengamos un procesamiento de datos en tiempo real y tengamos que consultar una fuente externa, esos datos de esa fuente externa deberán estar sí o sí en una base de datos no SQL para que ese procesamiento en tiempo real no se vea afectado en rendimiento, ¿vale? Porque si no vamos a una relacional, tardará mucho en devolver esa respuesta o de lectura o de escritura. Y luego, pues bueno, tenemos aquí otro ejemplo de la base de datos de grafos de Neo4j, ¿vale? Que, bueno, una base de datos de grafos lo que nos permite es, de manera mucho más sencilla, pues montar
las relaciones, ¿no? Todo el mundo entiende, conoce que es un grafo, ¿no? Pues tenemos varios nodos con sus relaciones, pues este es amigo de este es amigo de este es amigo de este. Pues todo eso se puede montar en una base de datos relacional, pero como veis es bastante más complejo, porque yo tengo que insertar primero la persona, luego tengo que insertar en otra tabla la relación y luego el tipo de relación que tiene. Si alguno se modifica, pues tendré que ver cómo modifico yo las relaciones que tenía previamente. Bueno, pues todo eso al final era bastante complejo y tedioso. Y en una base de datos de Neo4j o una base de datos de grafos, sea la que sea, pues es mucho más sencillo porque únicamente pues, nos dedicamos a hacer las inserciones de los nodos, las inserciones de las relaciones y ella se encarga de gestionar por debajo pues cómo están todas esas relaciones de ese grafo montado. Entonces, entramos ya un poco en materia de las bases de datos. Importante, ¿qué tipos de base de datos no SQL tenemos? Bueno, pues lo primero de todo lo que uno debería hacer es ver el teorema de Cap. ¿Vale? El teorema de Cap lo que nos dice es que una base de datos no SQL no puede cumplir las 3 características importantes que tiene la base de datos no SQL. ¿Vale? Únicamente va a poder cumplir 2 de esas 3 características. ¿Vale? Por eso ahora veremos, tenemos un triángulo donde las bases de datos únicamente van a poder tener las 2 características subyacentes en esos vértices de ese triángulo. ¿Qué 3 características son? Bueno, pues como veis aquí, la consistencia, que significa que todos los nodos vean la misma información al mismo tiempo. Esto es que, como hemos dicho, una base de datos no SQL, pues dependiendo de cuál sea, pues tiene por debajo una arquitectura montada u otra, bueno, pero al final tiene muchas máquinas, pues lo que si tiene consistencia, lo que nos asegura es que cada vez que yo consulto y le digo, oye, dame los movimientos de ese cliente, esos movimientos son los últimos que han llegado, ¿vale? No hay posibilidad de que haya un movimiento extra que no me devuelva. Pero si no cumple la consistencia, puede ser que como todavía no se han actualizado todas las máquinas de esa base de datos, puede ser que me dé un registro antiguo que todavía no se ha actualizado con ese último movimiento que ha llegado bancario. Entonces, bueno, pues habría que ver, dependiendo de cuál sea nuestro caso de uso, si nos sirve una cosa o nos sirve otra. Luego tenemos la disponibilidad. Esto nos da la garantía de que toda petición recibe una respuesta. ¿Vale? Que igual, dependiendo de la arquitectura que tiene por debajo, pues aunque se caiga una máquina, nos va a dar una respuesta. ¿Vale? Ya veremos si es un registro que está actualizado o no está actualizado. Pero bueno, sí o sí, independientemente de la máquina del servidor que se caiga, de todo el conjunto de servidores que forman esa base de datos, nos va a devolver siempre una respuesta. Y luego la tolerancia a particiones. Bueno, pues esto es que si alguna de las particiones, porque la base de datos pues, puedan estar particionadas, ¿vale? Puedan estar divididas esa información, sobre todo para mejorar el rendimiento de acceso, bueno, pues en el caso de que alguna de esas particiones se caigan, bueno, pues es igual. Si hay información disponible de las otras particiones, pues nos va a devolver información de la otra partición. ¿Vale? Con lo que nos aseguramos por lo menos que no va a ser un fallo completo, sino que por lo menos vamos a tener esa mitad. Si tenemos solo 2 particiones, pues vamos a tener la mitad de información disponible para esas consultas. Entonces no sería pues, ese fallo completo que tendrían todos los clientes, sino que únicamente la mitad de los clientes pues, tendrían ese tipo de error. Y aquí ya lo tenemos montado, lo que os decía, en ese triángulo con los vértices y ya dando nombres a los tipos de base de datos no SQL. Bueno, pues tenemos, por esta parte, como veis, pues las relacionales que nos ofrecen esa disponibilidad y esa consistencia. O sea, en una base de datos relacional es imposible que nos devuelva un registro obsoleto, siempre va a estar actualizado y también nos asegura pues, que siempre vamos a recibir una respuesta, ¿vale? Esa disponibilidad. Lo mismo sucede con la base de datos de grafos de Neo4j. ¿Vale? Vamos a tener esa disponibilidad y esa consistencia. Luego, por parte de alguna que es más conocida, como puede ser MongoDB, pues MongoDB nos ofrece la consistencia y la tolerancia a fallos. ¿Vale? Siempre nos va a devolver el último registro, ¿vale? No es imposible que nos devuelva un registro obsoleto y tiene tolerancia a fallos. A pesar de que se caiga algún tipo de partición, bueno, pues nos va a devolver información
de la otra partición en caso de que consultemos la otra partición, ¿vale? Pero lo que no nos asegura es la disponibilidad, ¿vale? Dependiendo de qué máquina se caiga, pues puede ser que no sea capaz de devolvernos información, ¿vale? Porque se ha parado el maestro, que es la máquina importante. Bueno, pues si se ha parado el maestro, dejará de poder recibir peticiones de consulta o de escritura. Lo mismo sucede con HBase y Redis, ¿vale? Y luego, por parte del otro vértice o el otro lateral del triángulo, pues tenemos aquí Cassandra, que es una de las que ha salido antes, CouchDB y otras muchas, ¿no? Y aquí lo que nos proporciona es que tiene disponibilidad, ¿vale? Sea la máquina, si se cae alguna máquina, pues siempre nos va a devolver información y tiene tolerancia a fallos. Si se cae alguna de las particiones, bueno, pues nos va a poder seguir devolviendo información de la otra partición. Entonces, bueno, lo que se suele hacer, ¿no?, es dependiendo del caso de uso, bueno, si tenemos opción de elegir la base de datos no SQL que sea, porque bueno, tampoco tendremos siempre esta opción, porque bueno, siempre vendrá ligado un poco al nivel empresarial, ¿no?, cuál es la base de datos no SQL que esté en nuestra compañía. Pero bueno, si tenemos opción de poder elegir la que sea, lo que primero que tenemos que hacer es plantarnos delante de este dibujito, de este triángulo, y ver lo que nos interesa a nivel de características, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si lo que decíamos, si vamos a montar un proceso donde queremos almacenar los movimientos bancarios, pues que no tenga consistencia, ¿vale?, que era la característica de que nos asegura de que siempre nos va a devolver ese registro actualizado, pues puede ser un problema, ¿no? Porque yo como usuario, si ingreso 100 euros y vuelvo a consultar el saldo y resulta que no están esos 100 euros, pues a mí me genera desconfianza. Podemos tener ahí un problema. Entonces, claro, pues ahí en una entidad bancaria, igual que no tenga consistencia a ese nivel, pues podría ser un problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos que irnos por alguna de estas que sí que tienen esa consistencia, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, Cassandra no tendría esa consistencia, aunque, bueno, al final todas ellas a nivel de configuraciones y características en su arquitectura, bueno, pues intentan cubrir el vértice que no tienen, no quiero decir empeorando el rendimiento, pero bueno, no haciéndolo 100% efectivo, ¿no? El rendimiento más óptimo. Pero bueno, que a priori tendríamos que contar que ese otro vértice no lo cumple, ¿vale? Entonces, lo dicho, lo primero que tenemos que hacer es plantarnos aquí, dependiendo de la característica que queremos que cumpla, pues elegiríamos una u otra. Y luego ya a nivel de tipos de base de datos no SQL, bueno, pues tenemos de clave valor, pues dado una clave nos devolverá un valor. Orientado a columnas, pues que tendremos diferentes columnas o familias de columnas que iremos definiendo. Orientado a documento, pues tendremos un único documento donde tendremos allí toda la información, y orientado a grafos, pues los que son capaces de generarnos esos grafos. Y aquí tendríamos un poco el ejemplo con ya algunas de las bases de datos que cumplen esa característica. Clave y valor, lo que he dicho, pues dado una clave nos devolverá un valor. Pues aquí este sería Redis. Documentos, pues por ejemplo tenemos aquí este documento que sería como un formato JSON, pues MongoDB o CouchDB. Grafos, que he comentado, de Neo4j o Infinite Graph. Y de columnas, pues Cassandra y HBase, ¿vale?, que serían las más conocidas, ¿vale? De aquí lo normal que solemos encontrar en compañía, pues suele ser HBase, si va por la parte un poco más de lo que comentaba de Hadoop, de Cloudera, también Cassandra y MongoDB, ¿vale? Y luego pues también CouchDB pues también está en algún sitio, pero básicamente normalmente lo que se suele encontrar es MongoDB, Cassandra o HBase, ¿vale? Y luego si es el caso de grafos, pues ya está un poco más abierto, Neo4j, Infinite Graph, bueno, ahí ya dependiendo, ¿vale? Pero lo de grafos son para cosas más concretas, para un caso de uso un poco más orientado a esa parte de grafos. Entonces, bueno, pues los pros de estas bases de datos no SQL, bueno, pues está claro, la escalabilidad, ¿no?, la potencia que tendremos de ir incrementando nuestros servidores de base de datos a nivel que vayamos necesitando esa potencia de almacenamiento o de acceso, que está distribuida la información, entonces pues conseguimos ese rendimiento alto de lectura y escritura. Bajo coste, porque, bueno, dependiendo de cuál elijamos, bueno, todas ellas tienen su versión gratuita, pero bueno,
está claro que para alguna de ellas, como puede ser MongoDB, pues si vamos a un entorno productivo, al final pagaremos la licencia para que nos den soporte, pero bueno, todas ellas suele ser mucho más barato que montarte un Teradata, por ejemplo. O sea, ahí pues ganaría toda esta parte de NoSQL y flexibilidad, pues bueno, a nivel de lo que decíamos de almacenamiento de la información. Como no tendremos que estar definiendo esas estructuras de todas esas tablas cada vez que vaya modificando algún tipo de dato que queramos insertar, pues bueno, nos va a dar mayor flexibilidad a la hora de poder ir almacenando la información. Y luego, por contra, bueno, pues que cada una de ellas tiene su propio lenguaje de consulta, ¿vale? Bueno, cuando lo veáis, si algún día interactuáis con alguna, veréis que, bueno, que no son lenguajes complejos, ¿vale? Se aprenden rápidamente, pero bueno, ya nos toca aprender algo más y sobre todo si estamos tratando con diferentes de ellas, pues vamos a tener que tratar cada uno de sus lenguajes, ¿vale? Porque cada uno de ellos, pues bueno, tiene su propio lenguaje, ¿vale? Y bueno, también importante lo de tipos de consulta limitado, ¿vale? Dependiendo de la base de datos NoSQL que elijamos, bueno, pues el mayor rendimiento te lo va a dar consultando por una cosa o por otra. Entonces, bueno, habrá que definir bien a la hora de insertar la información cómo queremos guardar. Por ejemplo, en la base de datos de HBase, que se consulta por la llave y luego tiene muchas columnas, bueno, pues habrá que definir bien cuál va a ser esa llave. Si queremos acceder por el ID del cliente, pues está claro que ese ID del cliente va a ser la llave. Por mucho que luego se puedan hacer consultas más específicas hacia adentro, ¿no? De, vale, pues para este cliente y que aparte sea de la ciudad de Madrid. Bueno, pero todo eso ya va a bajar un poco el rendimiento. Entonces, el rendimiento óptimo siempre nos lo va a dar, dependiendo de la base de datos que sea, pues por el campo que esté indexado, básicamente, ¿vale? En MongoDB nos permitirá indexar cualquier campo que queramos. Eso, bueno, va a incrementar el espacio que ocupa en nuestro sistema ese documento, bueno, esa base de datos, pero bueno, somos capaces de obtener esa información de una manera rápida, haciendo pues consultas bastante más complejas que únicamente por la llave. Pero bueno, eso, al final tiene una serie de consultas limitadas, ¿vale? No está tan abierto, sobre todo manteniendo el rendimiento que esperamos de una base de datos NoSQL. ¿Vale? Y aquí, bueno, vamos a ver 3 ejemplillos y ya pasaría, os enseño rápidamente una demostración de, tengo por aquí montado de MongoDB para que lo veáis y de Neo4j, ¿vale? Pues los que he elegido tenía por aquí montados, ¿vale? Bueno, pues casos de uso, lo que comentaba, por ejemplo, de consulta de movimientos bancarios online, ¿vale? Más allá de cómo ha llegado la información, ¿vale? Suponemos que la información ya la tenemos almacenada en HBase, he puesto HBase por poner una, ¿vale? Pues podría ser MongoDB o la que fuera. Ya tenemos ahí la información y lo que vamos a hacer es, nosotros como usuarios de nuestro banco, ¿no? Nos logamos en nuestra página web, en nuestra cuenta y nos muestra los movimientos de ese usuario, de ese cliente, ¿no? Pues eso lo que hace es consultar la base de datos NoSQL, oye, dame todos los movimientos de este cliente y nos lo devuelve. ¿Vale? Pega que tenemos aquí, que suelen solventarla así, claro, yo no voy a estar almacenando todos los movimientos en esta base de datos NoSQL porque al final también tendríamos problemas de rendimiento y no es necesario tener esa consulta rápida de los 20 años que llevo en el banco. Entonces, por eso muchos de vosotros supongo que os habréis dado cuenta que cuando tú buscas sobre o ves tus movimientos online, pues te saca una vista de, no sé, los últimos 2 meses o 3 meses. Y si quieres consultar algo más histórico, pues ya te da un buscador donde dice, vale, pues indícame sobre qué fecha y qué fecha quieres hacer la búsqueda y qué tipo de filtro quieres buscar. Eso es porque ahí sí el histórico lo voy a ir a buscar a otro sitio, ¿vale? Ya no va a ser una base de datos NoSQL, que lo que ha puesto es la velocidad de respuesta, sino que pues ya en su data lake o en su sitio de histórico donde tiene todos los movimientos bancarios para ese cliente, pues es donde voy a ir a buscar la información, ¿vale? Por eso os ponía aquí en este dibujito esa división de base de datos NoSQL y los datos históricos, ¿vale? Si no os habéis fijado, fijaros en cuando entréis en vuestra cuenta bancaria y veis movimientos y eso es el porqué de que tiran para otro sitio, porque al final, bueno, está orientado a que la respuesta inmediata del cliente le dé esa satisfacción. Entonces, para mí la satisfacción es ver los últimos movimientos. Luego ya si quiero buscar en histórico, pues entiendo que no va a ser algo tan instantáneo, sino que ya, bueno, pues puedo asumir que va a tardar unos segundos en hacer esa consulta, pero de inicio a mí lo que me interesa ver es toda la información de golpe.
Luego, pues lo que decíamos al principio de una estructura en streaming. Yo tengo un procesamiento en streaming, de procesamiento de datos en tiempo real, donde, bueno, yo necesito consultar cierta información. Pues aquí os he puesto, por ejemplo, el perfilado de usuario. Pues el caso de uso sería el detectar phishing, que es la suplantación de identidad, ¿no? Pues bueno, yo cada vez que me llega una transacción bancaria, pues consulto ese perfilado de usuario que tiene el cliente de, pues, cuál es la media de datos, de cantidades que se suele gastar ese cliente en cada pago con tarjeta. ¿Cuál es la última localización que tengo yo de ese cliente? ¿No? Pues todo eso al final me ayuda a decir, uy, si normalmente se gasta como mucho 200 euros y esto es un pago de 500, o, uy, el último pago lo hizo en Madrid y ahora me está llegando un pago de Brasil, pues son todos sospechas de que posiblemente pues, le han suplantado la identidad, le han robado la tarjeta y está intentando comprar algo cuando no lo es. Bueno, pues mandríamos una alerta, un mensaje al cliente diciéndole, oye, este pago lo estás haciendo tú, si no, confirma, ¿no? Pues toda esa consulta de esa información del cliente para poder correlar y para poder analizar esos datos que nos están llegando en streaming, en tiempo real, pues lo almacenaremos en una base de datos NoSQL y en esos milisegundos que necesitamos para evitar que se cometa un fraude, que se cometa un delito, pues esos milisegundos nos lo va a proporcionar la base de datos NoSQL. Me llega por aquí un dato, un evento, consulto rápidamente los datos de ese usuario de ese evento y ya hago la acción que sea, pues al cliente de OK, le doy acceso a ese pago o no lo bloqueo de momento hasta que el usuario no me confirme, ¿no? Pues esa velocidad de procesamiento de datos en tiempo real en consulta, pues pondríamos esa base de datos NoSQL. Y luego, por último, pues os he puesto aquí el ejemplo de grafo, pues un sistema de recomendación, ¿no? Pues, igual que nos recomienda Facebook, por ejemplo, o LinkedIn amigos, ¿no? Pues al final es relaciones de diferentes amigos donde, pues por ejemplo, no explico pero pues, vamos con lo de los amigos. Yo estoy aquí, soy amigo de este, pero este a su vez es amigo de este. Bueno, pues entonces se supone que por cercanía en ese grafo, pues posiblemente conozca a esta persona, pues entonces no lo recomendará, ¿no? Pues un poco igual lo que aparece aquí en el tema de las películas. Bueno, pues si yo he votado esta película, he recomendado esta película y esta película, y luego a su vez hay otra persona que también ha recomendado esa película, esta y esta, ¿no? Que son 3 películas que yo he recomendado, pues oye, igual alguna de las películas que él ha recomendado, que yo no he recomendado, pues como tenemos bastantes similitudes en ese grafo, tenemos bastantes conexiones en ese grafo, pues posiblemente me interesen todas estas también, ¿no? Entonces, al final es montar una malla de nodos con relaciones y navegando un poco por esas nodos y relaciones, pues podríamos ir recomendando cualquier tipo de, lo he dicho, de amigos en Facebook, en LinkedIn, cualquier tipo de artículo en Amazon, en una tienda virtual, ¿no? Todo lo que sea ir haciendo relaciones, bueno, pues es una manera también, ¿no? De ir recomendando, oye, pues lo típico que sale en Amazon, ¿no? Pues toda la gente que ha comprado también este bolígrafo, pues ha comprado o le ha interesado esta libreta, este rotulador y este estuche. Pues bueno, pues al final también con una relación así se podría realizar eso, ¿no? Al final son relaciones de diferentes clientes que comparten cosas y por proximidad pues se supone que les puede llegar a interesar. ¿Vale? Bueno, pues voy a enseñar rápidamente la demostración. Bueno, voy a leer aquí las preguntas que tengo, a ver si soy capaz de... Bueno, preguntáis, hola, buenas tardes. ¿Quiere decir que el concepto de Data Warehouse con modelos Star o Snowflake desaparecen con el uso de base de datos NoSQL? Es decir, ¿desaparece la necesidad de usar bins y facts? Bueno, no necesariamente. Al final aquí estamos... son más opciones, ¿vale? No es algo obligatorio el utilizar una base de datos NoSQL. Al final, lo dicho, nos va a dar el rendimiento que necesitamos. Si a día de hoy todavía con Snowflake, por ejemplo, pues eres capaz de tener esa consulta instantánea, pues no hay ningún tipo de problema. O sea, al final dependerá un poco del rendimiento y de la facilidad que tenga ese caso de uso para poder solventarlo con una base de datos NoSQL o con algo que ya conocemos, ¿vale? Si la idea es almacenar información simplemente para consulta personal, para poder ir haciendo procesos de análisis de información, pero más orientado a batch, ¿no? a
datos que se planifiquen de alguna manera, que no está orientado al cliente o a ese flujo de datos en tiempo real, bueno, pues podríamos seguir utilizando lo que conocemos hasta ahora. Pero si está más orientado a ese tiempo real o a esa consulta de usuario final, pues sí que deberíamos irnos, o no deberíamos, perdón, sí que una de las opciones sería irnos a una base de datos NoSQL, ¿vale? Que, como veis, o el que pueda conocer un poco de la parte tecnológica de todo este mundo, pues hay muchísimas opciones y no únicamente tenemos la base de datos NoSQL. Lo único, bueno, pues hay que ver entre tanto abanico de herramientas que tenemos, pues cuál sería la que más se ajuste a ese caso de uso que queremos solventar. Y tengo por aquí una pregunta. ¿Qué tipo de base de datos me recomiendan para almacenar una lista de usuarios a la escala de Google o Facebook? Bueno, pues lo mismo. O sea, al final, todas ellas nos van a permitir almacenar el volumen que necesitemos, ¿vale? Lo único, bueno, que una cosa va a ser la licencia, por ejemplo. Pues en MongoDB vas a necesitar licencia. En Edgebase, como si vas con Cloudera, pues ya tendrás integrado esa base de datos NoSQL. En Cassandra, pues vas a tener que, es gratuita, pero entiendo que al final pues pagarás también soporte. Al final, todas ellas te van a permitir el almacenar todo el volumen de información que quieras. También va a estar más orientado a cómo vas a consultar esa información. Si es una lista de usuarios, o sea, si entiendo que son los datos de cada uno de sus usuarios y vas a consultar únicamente por el ID del usuario, pues te podría valer Edgebase o MongoDB, incluso Cassandra. Al final, todas ellas te van a poder solventar la papeleta. Lo único que te tienes que poner en lo que decía yo, en el triángulo que tenemos del teorema de Cobb y ver qué es lo que tú no te puedes permitir. Tú te puedes permitir que alguna vez en alguna consulta no recibas la información actualizada. ¿Sí que te lo puedes permitir? Bueno, pues podrías también utilizar Cassandra. ¿Que no te lo puedes permitir? Pues ya sabes que Cassandra no es tu opción porque esa no cumple esa característica de asegurarte de que siempre te va a devolver el último resultado, ¿vale? Entonces, bueno, todas ellas, lo he dicho, no sabría decirte cuáles, sino vas a tener que decirlo tú con lo que puedas llegar a conocer de cada una de ellas, pero lo dicho, todas ellas te van a poder solventar esa papeleta de almacenar todos los usuarios o todos los datos personales de todos esos usuarios. Al final tendrás que tener más recursos. ¿Las bases de datos relacionales son más lentas que su contraparte no relacional? Llegado a un punto, sí. ¿Vale? Ahí tendremos, si montáramos una gráfica, bueno, pues veríamos que el rendimiento pues, se mantiene en las dos, pero habría un punto en que la base de datos relacional a nivel de volumen no sería capaz de almacenar, o sí que es capaz de almacenar, pero veríamos que la respuesta ya se dispara y la base de datos NoSQL sigue siendo constante, ¿vale? Entonces, sí, a cierto volumen ya, una base de datos NoSQL va a ser mucho más rápido que la relacional, que se asemeja a esa relacional, ¿vale? Pero eso, llegado a un punto, con poca información, no lo vamos a notar, ¿vale? Sino lo que también nos va a dar es lo que decíamos, la flexibilidad. Cuando estamos trabajando con poco volumen, pues nos va a dar la flexibilidad y la facilidad de almacenar la información porque no tenemos que estar definiendo a nivel de estructuras o teniendo varias tablas, ¿no? Como decíamos, solo tenemos podríamos tener una única tabla, no hace falta tener diferentes tablas con los diferentes partes de ese vehículo que decíamos en el ejemplo, ¿no? Sino que todo estará en una cosa. Entonces también va a ser mucho más sencillo de mantener. Pero bueno, a nivel de rendimiento, habrá un punto, lo he dicho, que con mucha información la relacional se va a disparar en tiempo y no nos va a servir porque no vamos a cumplir con las características que teníamos anteriormente. Fernando, cuando trabajamos con datos en tiempo real y necesitamos realizar queries que machen varias columnas o atributos de la tabla para recuperar cierta info, ¿se puede generar índices o cómo sería allí? Sí, dependiendo de la tabla de la base de datos NoSQL que utilicemos, se pueden generar índices, ¿vale? Por ejemplo, en MongoDB tenemos índices. En Cassandra también se puede generar índices. En Edgebase estaría más complicado, ¿vale? También hay ciertas formas de generar una especie de índice, pero estaría un poco más acotado, ¿vale? Pero sí que es posible generar índices,
para realizar esas consultas rápidamente, ¿vale? Lo que sí que hay que tener muy en cuenta, por mucho que se generen índices, en cualquier base de datos no SQL, debemos tener claro cómo vamos a consultar esa información en ese procesamiento en tiempo real, ¿vale? Que lo vamos a poder solventar con el índice, pero bueno, si a priori sabemos que siempre sí o sí vamos a consultar por el ID del cliente, pues lo dicho, en Edgebase la llave sería el ID del cliente. Que queremos consultar por ID del cliente y también por la ciudad, pues bueno, en MongoDB podemos generarnos dos índices, el ID del cliente y la ciudad. Entonces, todo eso se puede solventar creando los índices, ¿vale? Pero sería mejor, por mucho que luego creemos índices, pensar primeramente cómo vamos a querer consultar esa información normalmente. Luego está claro que habrán consultas que a futuro se salgan de lo que teníamos pensado previamente, pero bueno, a priori que lo que vayamos a consultar pues lo hayamos planteado bien de cara a almacenar esa información en la base de datos no SQL que más se ajuste a esas consultas que queramos hacer. Y particionar las tablas te lo va a dar la tecnología, ¿vale? Esto será, por ejemplo, en Edgebase, tú puedes decirle cuántas particiones quieres generar en esa tabla y cómo quieres dividir en esas particiones. O si no, automáticamente, dinámicamente, te irá haciendo particiones a medida que vaya superando cierto volumen, ¿vale? Pero bueno, todo eso ya es a nivel de arquitectura. En el caso de Edge, por ejemplo, pues lo podrás definir o lo hará dinámicamente. En el caso de Mongo, bueno, pues él ya se encargará de hacerlo con su réplica ser. Bueno, tú le dirás cuántas máquinas tienes y él ya irá dividiendo la información. Bueno, cada una al final tiene su manera, ¿vale? Pero sí que será posible y bueno, y todas ellas lo hacen. Me tengo que cortar en breve por tiempo. Os voy a enseñar rápidamente, lo dicho, sobre todo para que veáis. Tenemos por aquí, por ejemplo, esto es un editor visual de MongoDB, ¿vale? Donde en MongoDB tenemos base de datos y colecciones, que serían las tablas, ¿no? Pues yo aquí en mis colecciones ahora mismo no tengo nada, pero podría decirle... Uy, si se me ha apagado... No sé si se ha apagado. Un momento, obviamente... Vale, ya estaría. ¿Vale? He conectado con MongoDB, no tenemos ninguna colección ni una base de datos. Yo puedo decirle, vale, pues voy a crearme una base de datos. ¿No? Digo, vale, pues CUP. Y me aparece por aquí. Pues ahora quiero crearme una colección que sería lo que podemos conocer como tabla en relacional. Pues alumnos, ¿vale? Me crea mi colección y aquí dentro, que no hay nada, ¿vale? Está vacío, es donde yo diría, vale, pues quiero insertar un documento. Y un documento en MongoDB es un JSON, ¿vale? Lo llaman BSON, porque sería la manera binaria, ¿no? Codificado de MongoDB para almacenar. Y aquí ya sería cuestión de ir poniendo, pues, nombre, pues Fernando. No sé, ciudad. Venga, Madrid. Uy, perdón, esto es como... ¿Vale? Y iremos insertando pues todo lo que sea teléfono. ¿Vale? Y cualquier tipo de información que necesitamos, incluso pues compleja, ¿no? Lo que decíamos, artículos. ¿No? Pues aquí puedo decirle, vale, pues esto ahora, artículos es un dato complejo que tiene aquí un artículos, que van a ser 2 y, no sé, saldo. Saldo, por ejemplo. ¿Vale? Y pongo aquí 200. Vale, pues nada, esto le daríamos, bueno, como aquí, a guardar y me lo inserta. Si ahora aquí lo voy a buscar, pues me aparece por aquí. ¿Vale? Esto lo puedo ver en modo de árbol. Así. ¿Vale? Donde tendríamos, como veis, el ID, que es el ID que él le pone para hacer luego esa división de los datos, en las particiones, en los shards.
Y aquí tendríamos pues, ciudad, Madrid, artículos, números, saldo, ¿vale? Pues como veis, acepta cualquier tipo de información, cualquier tipo de dato, estructuras complejas las que queramos y aquí tendríamos la información, ¿no? Y aquí, bueno, pues sería ver cuál es la manera de buscar. Pues aquí va gente, le digo, el nombre, pues que sea Fernando. ¿Vale? Le da play y me devolvería. ¿Vale? Entonces, bueno, esto va a ir rápido con millones y millones de, o digamos ahí con teras y teras de información. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la demostración rápida de MongoDB. Bueno, ahora contesto las últimas preguntas, ¿vale? Os enseño la demo de Neo4j, que lo tengo aquí. Y esto sería Neo4j, ¿vale? En su capa visual, ¿no? Donde tenemos una serie de nodos que son actores y directores. Luego tenemos películas, ¿no? Bueno, tenemos mucha información donde, bueno, podemos ir explotando la información. Si pinchamos 2 veces, pues vamos navegando. Bueno. Y, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de consulta. En esto en Neo4j, su consulta su lenguaje de consulta es Cypher, ¿vale? Cypher. Y no, bueno, yo aquí podría decirle, a ver, pues dame todos los nodos que el nombre sea Tom Hanks y me devuelves los nodos N y M con sus relaciones, ¿vale? Pues esto pequeño, que si no, le damos al play y aquí me devuelve, pues, todos los nodos que están relacionados con Tom Hanks, pues como es aquí las relaciones actuado, aquí ha dirigido esta película, estás actuado, ¿vale? Entonces, bueno, pues podríamos ir haciendo las consultas que nosotros quisiéramos. Aquí tenía más por aquí antes que he hecho el ejemplo. Ahí está. Pues únicamente quiero que me devuelvan la película en que Tom Hanks ha sido director, ¿no? Pues las relaciones ha dirigido. Y al play. Igual, ahora ya se me devuelve una, que es la única que veíamos en el anterior ejemplo, que la tenemos por aquí abajo, que había dirigido. Esta de aquí, ¿vale? Tom Hanks ha dirigido esta película, pues es la única que me devuelve. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco eso, para que vierais cómo es esto de las relaciones de Neo4j o cualquier base de datos de grafos. Al final vamos a tener algún lenguaje así parecido donde, bueno, al final será a través de los tipos de nodos que tengamos, las relaciones que tengamos y lo que queremos que nos devuelva, ¿no? Pues iremos navegando y podríamos ir haciendo un estudio, por ejemplo, de caso de fraude a nivel de seguros. Bueno, pues, o de algún, bueno, mejor, algún delincuente, ¿no? Pues tenemos delincuentes relacionados con ciertos familiares, no sé qué, y al final tenemos, bueno, el delito relacionado con familiares y luego hay una persona que se une con todo ese grafo y termina siendo el delincuente, ¿no? Bueno, pues al final, añadiendo cierta información y metiendo relaciones que a priori no nos dicen nada, pues bueno, luego viendo toda la malla conjunta, pues sí que podemos llegar a algún tipo de conclusión. ¿Vale? Y bueno, esto sería todo. Voy a intentar responder a lo que me estáis preguntando por aquí. Vale, pues alguien preguntaba por aquí que ha trabajado mucho tiempo en tablas y en SQL, en relacional, y que le cuesta un poco entender este concepto de documento, ¿no? de grafos, que por dónde puedes empezar. Bueno, pues no sé, o sea, pues leyendo un poco general de qué son las bases de datos no SQL, y la más fácil de entender yo creo que va a ser MongoDB, ¿vale? La de documentos. Yo empezaría por ahí. Luego Cassandra también es bastante fácil de entender porque tiene una capa, digamos, SQL, ¿vale? O su lenguaje de consulta es parecido al SQL. La más compleja de entender yo creo que es Edge-based porque el lenguaje es bastante rarillo y la manera de almacenar pues también es un poco más compleja, ¿vale? Entonces la manera más fácil sería MongoDB, Cassandra y luego, bueno, las de grafos, pues por ejemplo Neo4j, ¿vale? Pero bueno, al principio sí que deberías leer un poco a modo genérico, ¿no? Pues que son las bases de datos no SQL y ir profundizando en eso. Pues yo empezaría por MongoDB, que es la más sencilla de entender. Y eso es todo. Bueno, está claro que en el máster que damos de Data Science o de Big Data Business Analytics, toda esta parte de NoSQL la vemos en profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero decir que esa también sería una manera fácil de
de empezar y de entender este mundo, pero porque, claro, al final no es un curso independiente, sino que al final se compone de todo el máster, ¿vale? Pero bueno, está claro que eso también sería una gran opción o una gran manera de entender todo esto junto con el resto de herramientas y de cosas que forman todo este maravilloso mundo del ecosistema de Big Data, ¿vale? Pero bueno, eso, si no es si no es uno de nuestros másteres de la escuela, bueno, pues yo recomendaría leer un poco por encima qué es más en profundidad, qué es esto de las bases de datos no SQL, y luego pues empezar con MongoDB, que todas ellas, bueno, tienen manera fácil de instalar, ¿vale? Tiene te descargas un ejecutable y se instala la versión gratuita y podéis hacer vuestras pruebas, pues como he hecho yo aquí con el cliente visual, ¿vale? Entonces, más o menos es bastante sencillo de poder hacer nuestras pruebecillas e ir aprendiendo sobre la marcha. El vídeo sí que estará disponible, mañana supongo que llegará un enlace, pero sí, siempre lo cuentan. Y lo de la PPT, bueno, no tengo problema. Si me escribís un correo a mí o lo hablo yo con la escuela, a ver de qué manera os podemos hacer llegar la PPT, pero vale, no tengo problema en pasarlos. ¿Vale? Entonces, bueno, el que le urja, que me escriba en el correo que he puesto al inicio. Bueno, lo vuelvo a poner por aquí. Y le paso la PPT, no tengo problema. Y si no, bueno, pues ya os llegará un correo de la escuela con de qué manera podéis descargar esa PPT. Y lo del vídeo, sí, pues mañana o pasado os llegará el enlace de que el vídeo se ha subido ya a la biblioteca virtual de la escuela. Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, supongo que nos veremos en alguna otra sesión, ya sea, lo dicho, sea alguno del máster, pues en el máster, y si no, pues en alguna de estas libres que suelo hacer de vez en cuando. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo.